Hola, hola, buenas tardes. Estamos en este día continuando en la meditación de la palabra de Dios, en tu programa Meditaciones Cristianas por Radio Libertador de América. Estamos hablando sobre la vida de David y sobre dos aspectos tan importantes que marcaron la vida del rey David, como son la gracia y la misericordia. Son el centro de la vida del rey David. A través de estos dos aspectos, Dios se reveló en una forma tan profunda en su siervo, en el rey David, rey de Israel. En esta ocasión hablaremos acerca de la libertad relacionada a los cánticos. Y esta parte de este estudio se titula Cánticos de Liberación. Y vámonos al contexto. Al segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, y en el Salmo 18, que es algo así como una repetición de lo que David compondría para Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Y es desde el verso 1 que vamos a tratar de leer este pasaje bíblico, que es muy especial. Y dice la palabra de Dios: habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: yo soy el que soy, es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de benevolencia me libraste, de violencia me libraste, perdón. Invocaré a yo soy el que soy, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué la YHWH. Clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos, y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Y castigó y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos YHWH, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. La reprensión de yo soy el que soy, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo.
Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas yo soy el que soy. El Señor fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí, decía David. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de YHWH y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido. Mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Señor. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún al Señor, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía, me servirá. Y así seguía David. Y en el verso 50 dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Es un pasaje bíblico en el que David hace, digámoslo así, un resumen de lo que fue su vida y cómo la gracia manifestada en la justicia de Dios y la misericordia de Dios habían sido patentes en su vida. David menciona en el verso 29 del pasaje que acabamos de leer que Dios es su lámpara. Recordabas que hablábamos de que uno de sus siervos le dijo, lo cuidó a David y le dijo que no querían que le pase algo porque no sea que apagues la lámpara de Israel, le dijo. Y aquí, como te manifestaba en la anterior sesión, David claramente dice, el Señor es mi lámpara.
en el verso 29. Tú eres mi lámpara, oh Señor. Eso es lo que David reconoció. ¿Por qué? Porque lo sentía así dentro de sí, porque Dios se lo mostró así en lo profundo de su ser, que Él era el que iluminaba su vida y a través de Él también podía iluminar a su alrededor. ¿Por qué no? Lo que habíamos entendido en la anterior sesión era esto. David aprendió de la justicia de Dios, por eso cuando habla de su justicia o de la limpieza de sus manos, se refiere a la justicia de Dios que le había sido revelada y de la limpieza que Dios le había mostrado, lavándolo de sus pecados. En esto encontramos el Salmo 51. Si tú quieres, puedes leerlo. El Salmo 51 dice claramente y habla claramente de lo que ocurrió con David cuando él había pecado contra Dios. Y dice la palabra de Dios que David le pidió al Señor que él le pudiera limpiar de su maldad. Y le dijo, lávame más y más de mi maldad, le dijo. No es que David pensaba que él era perfecto, como podríamos pensar en este pasaje que hemos leído, donde él habla de su justicia y de la limpieza de sus manos. No, sino que David, sabía muy bien que el Señor se había revelado a él como el que limpia los pecados, como el que lava de maldad y como el Dios que es justo. Pero, ¿cuál es la justicia de Dios? El ser limpios de pecado. Todo lo que no sea pecado, todo lo que pueda traerle algún perjuicio al hombre en su caminar hacia Dios, todo eso es injusticia y por tanto lo contrario, ¿qué viene a ser? Justicia. Entonces en el Salmo 51 él dijo esas palabras, lávame más y más de mi maldad, oh Señor, porque contra ti he pecado, le decía, con grande lamento. Ten piedad de mí y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, le decía. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, le decía, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí le dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea que David, cuando hablaba de su justicia, hablaba de Dios como un Dios, se había revelado como un Dios justo a él, como un Dios que limpia los pecados. No era porque David se creía mayor o superior a otros. David lo vio a Dios en visión, en éxtasis, en oración, en el Salmo 18 y en este segundo libro de Samuel que acabamos de leer, casi inextenso. Porque dijo que él lo vio en su templo. Entonces, pero ahí ya tú te puedes dar cuenta que David hacía y hablaba de lo que le había sido revelado, de lo que Dios le había mostrado. David en el verso 50 nos muestra lo que es la adoración y los cánticos que provienen del Señor, puesto que Él dice, por tanto, es decir, por todo lo revelado cantaré a tu nombre. Y porque Dios se había mostrado ante él en su templo, también él tenía la autoridad para poder planificar lo que sería el templo, que después lo construiría su hijo, pero de eso hablaremos luego. En el verso 10 del Salmo 116, creí, por tanto hablé. Y esto es un punto muy importante de la palabra de Dios. El hablar cuando hemos creído, el cantar cuando hemos creído, cuando algo está en lo profundo de nuestro ser puesto por Dios y lo cantamos sintiéndolo. Es decir, que David confesaba con su boca, sea orando o cantando,
lo que le había sido revelado en lo profundo de su ser. Esa es la adoración en espíritu, la que es producida por verdades reveladas de Dios en nuestro interior. Y la adoración en verdad es aquella que la sentimos de corazón y no cantamos por cantar. En Juan 4, 23, 24, Jesús nos enseña que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque así dijo el Señor Jesús. Es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad adoren. En espíritu, porque son cosas que Dios les ha mostrado, y en verdad porque las sienten. Estos son los cánticos de liberación con los que Dios lo rodeaba a David, porque esos cánticos traían liberación. Y el pasaje o el verso bíblico clave de este estudio, de esta parte de este estudio bíblico, está en el Salmo 32, en el verso 7, cuando nos dice la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, Salmo de David. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esos cánticos, en espíritu y en verdad, que fluyeron a través de David, fueron los que traían liberación. En pocas palabras, David adoraba de lo que Dios le mostraba. Dios se revela a nosotros en forma sobrenatural a través de que de escudriñar y meditar su palabra, a través de orar y cantar en lenguas angélicas, porque la palabra de Dios nos enseña que pues oraré con el entendimiento, pero también oraré con mi espíritu, cantaré con mi espíritu y también con el entendimiento. A través de la aflicción también Dios se nos revela, a través de la búsqueda de Él de todo corazón, o aún a través de su propia creación. Cuando sentimos algo especial en un instante y sobrenatural, que sabemos que no es simple emoción, sino es algo que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando Dios realmente toca nuestro corazón. Gracia y misericordia reveladas a través de esta parte de este estudio bíblico es que Dios formó a David, en David un corazón de adorador, y entender David la gracia, el poder, el amor y la misericordia de Dios vividas a lo largo de su vida. David simplemente respondió a lo que Dios sembró en él. Y eso es lo que hoy el Señor nos enseña a través de su palabra. Que Dios en Cristo Jesús te siga bendiciendo a través de su palabra. Y este ha sido tu programa Meditaciones Cristianas por Radio Libertador de América.